Presidente y colegas. Dos cuestiones. Voy a empezar por más que una anécdota, una relación de hechos recientes en otro país. ¿Cómo empieza la deriva autoritaria en Venezuela? Empieza cuando autoridades de ese país inhabilitan a 2.000 líderes opositores para ser candidatos. En pocas palabras, le dejan fuera de toda posibilidad de acceder a un cargo electivo. La excusa, por supuesto, no fue que eran líderes opositores. La excusa fue que ellos habían incurrido en hechos de corrupción. 2.000 líderes opositores, fuera de carrera. Ningún líder oficialista. Posteriormente, más recientemente, hace 2 años, cuando hubo elecciones, y de esas elecciones no se mostró una sola acta, pero sí se proclamó, sin contar actas, se proclamó a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. También ocurrió algo muy parecido. La oposición unificada en ese momento en Venezuela eligió por un amplio margen como candidata a María Corina Machado y el gobierno le inhabilitó. También con una serie de argumentos, estaba lo inhabilitada, en fin. Eligieron a otra candidata, le inhabilitaron también. No voy a hacer la historia más larga porque al final terminaron poniéndole a Edmundo González y Edmundo González, el equipo de Edmundo González sí pudo recopilar una gran cantidad de actas de escrutinio. La autoridad electoral no pudo mostrar una sola acta de escrutinio, una sola acta de votación, pero Edmundo González sí, pero de todas maneras, bueno, Maduro terminó como presidente proclamado. No voy a seguir con la historia porque no tiene relevancia para nuestro país. Pues yo recuerdo que en esos días estuve reunido con unos amigos venezolanos en un evento en el exterior, no en Venezuela, sino en un tercer país, y ellos me decían, mira cómo ellos me adelantaban que eso iba a ocurrir antes de que la inhabiliten y todo lo demás. Acá el oficialismo en Venezuela elige con quién quiere competir. Me habían dicho esos amigos venezolanos y eso me viene a la mente con la situación que se está generando en el país. Uno de los muchos candidatos que tenemos en la oposición para la presidencia de la República, y me refiero a Miguel Prieto, está para juicio oral. No sé si en cuántos casos, pero tiene unas 30, en dos de ellos para juicio oral. Ya después de que le destituyeron, aprovechando una mayoría que tiene el oficialismo, le destituyeron, truncaron su administración en la administración municipal. En fin, a partir de ahí encadena una serie de procesos judiciales de los que, mirando quién es el fiscal general del Estado y todo lo que no ve, porque lo que no ve es muy grave, obviamente uno tiene suficientes motivos para dudar de las intenciones reales de estos procesos y de este juicio oral. Ayer se suma la acusación del candidato de la disidencia colorada. Y ese caso sí que, bueno, igual que parecido a los casos de Miguel Prieto, pero ese caso es tragicómico.
porque el ministro Jiménez Gaona, que es, y la actual ministra participó, la actual ministra de Obras Públicas, ellos son los gestores del caso Metrobús. La actual ministra nunca fue procesada. El ministro anterior, que fue el que inició la licitación, el que aprobó la licitación, el que aprobó los pagos, el que no hizo nada cuando la empresa empezó a incumplir los pagos, el que causó el perjuicio, no solamente al Estado, porque el Estado perdió mucho dinero, pero el perjuicio a la gente, a toda esa gente ahí de Eusebio Ayala, comercios que quebraron, hogares destruidos. Él está sobreseído. Y el ministro que vino después, que no tiene nada que ver con el proceso, acusado. Esto, sinceramente hablando, y les cuento que no tengo la menor intención de votar por Arnoldo Vince. Yo voy a votar por el candidato de la oposición o la candidata de la oposición, el que, como siempre, el que esté mejor posicionado, pues vamos a llegar unidos. Aunque le saquen a candidatos o candidatas de la oposición por el camino, vamos a llegar unidos y vamos a tener una candidatura que nos va a representar a todos. Eso que no les quepa la menor duda. Pero no puedo dejar de señalar esto porque están usando a la Fiscalía y están usando al Poder Judicial para sacar de la cancha a políticos que están pugnando por la presidencia, tanto dentro de su interna como dentro de la oposición. Y eso es grave para la justicia, pero es más grave para la política. Dicen, cuando la política recurre a la justicia necesariamente deja de ser eso, deja de ser justicia. Y claro, como la justicia como el fiscal general no tiene nada que hacer, como el fiscal general no ve en estos días otra vez un reclamo de la familia de Marcelo Peche, Pero ese no es un problema para la Fiscalía. Ahora, en el caso de Prieto, fíjense lo que hicieron en el caso, dos cosas nomás en el caso de Prieto. Adelantaron el juicio oral. ¿Ustedes conocen alguna vez que un tribunal adelante la fecha del juicio oral? Yo conozco innumerables ocasiones en que los tribunales postergan, no por pedido, no por chicana, no por pedido de la defensa, por pedido de la Fiscalía a veces, porque la Fiscalía también pide por diferentes motivos se postergan juicios orales. A veces por iniciativa de los propios tribunales porque están excedidos de trabajo. Y la mora judicial es una realidad. Pero que adelanten. Yo quiero saber si Juan Pérez hoy es acusado, si van a adelantar el juicio oral de un Juan Pérez. Jamás de los jamás. Y lo otro, y esto sí que es grave, un juez de garantías, todos sabemos lo que constitucionalmente es garantía, es debido proceso. Un juez de garantía excluye pruebas de la defensa, acepta todas las pruebas de la Fiscalía y excluye pruebas de la defensa. ¿Cuándo? Yo realmente no conozco casos en que un juez de garantías, conozco casos en que, por ejemplo, se han excluido pruebas de la Fiscalía y qué sé yo, pero el principio en materia penal, el debido proceso en materia penal es la amplia facultad de la defensa de recurrir a todo elemento probatorio. Y en este caso estamos hablando de elementos probatorios importantes que demuestran que determinados bienes que según la Fiscalía no fueron distribuidos. Termino con esto, presidente. Están entrando en un camino muy peligroso. Empecé con Venezuela porque todos sabemos cómo terminó Venezuela. Ahora es una especie
ahora es una especie de país vasallo en este momento tras una serie de acontecimientos. Pero antes que eso, y seguramente sigue siendo lo mismo, cayó en un régimen autoritario que generó una crisis humanitaria. Yo no quiero eso para nuestro país, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no quieren eso para nuestro país, pero esto de no querer competir, y usar al Poder Judicial y al Ministerio Público para sacar a candidatos de la cancha es grave y se llama autoritarismo y es contrario al debido proceso y socava nuestras instituciones y sobre todo esta difícil, complicada y frágil democracia que tantas vidas, tanto esfuerzo, tanto tiempo logró construir. Costó construir. Así que, presidente, un llamado a la responsabilidad, a todos, a no destruir este frágil proceso que es único en la historia de todo el Paraguay. Gracias.